Buenos días. Bien, chicos, regresamos después de una semana de descanso y ya estamos en la semana 13. Esta semana vamos a trabajar, bueno, vamos a hacer uso de algunas estrategias que hemos visto en semanas anteriores, pero vamos a entrar ya a los sistemas. Entonces, un sistema refiere que hay más de un dato, más de una ecuación y también en algunos casos puede ser más de una variable, ¿no? Puede haber de una variable y varios sistemas también, ¿no? No es muy común, pero lo más común es tener, por ejemplo, 2 ecuaciones, 2 variables, 3 ecuaciones, 3 variables, ¿no? Para poder hallar todos los valores. Sin embargo, de manera general, puedo tener m ecuaciones y n variables. Y el método más apropiado para resolver es el método de Gauss-Jordan que vamos a ver esta semana, y de repente es un tema que ustedes no han visto antes, ¿no? El método de Gauss-Jordan tiene que ver con el método de simplificación que usamos, pero es un poco más estructurado. Ahí les voy a dar las pautas para que ustedes lo puedan aplicar. Y requiere la aplicación de algunas operaciones fila, ¿no? Operaciones fila en los sistemas de ecuaciones. Bien, ya unos segundos de iniciar. Bienvenidos a todos. Y vamos a presentar pues nuestra semana número 13. A ver, esperamos unos segunditos todavía, que faltan unos segunditos. Que sus compañeros se sigan incorporando. Listo. Bien, buenos días a todos. Ahora sí comenzamos. Bien, semana 13. Esta semana 13 vamos a trabajar sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a ver por ahí que existen también los sistemas no lineales. Y vamos a hablar un poquito de ellos también, ¿no? Bien, pero nuestro contenido más está centrado en estos sistemas lineales. Una forma de resolverlos, pues, es dependiendo del sistema, si tiene 2 ecuaciones, 2 variables, podemos aplicar determinantes de orden 2. Esos determinantes nos sirven para analizar estos sistemas y también para resolverlos, ¿no? Hay una regla que se conoce como la regla de Cramer, que utilizamos para resolver este tipo de sistemas, ¿no? Luego vamos a ver los determinantes de orden 3, que nos van a servir para analizar los sistemas de 3 ecuaciones con 3 variables, ¿no? Y finalmente vamos a ver la aplicación del método de Gauss. Bien, comenzamos entonces. Lo que vamos a dar aquí son reglas prácticas para calcular el determinante, ¿ya? Puesto que esta es una operación bastante compleja que se aplica a determinantes, a matrices cuadradas. Se conoce por una matriz cuadrada, una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas, aquí le estamos agregando barritas a esa matriz, y esas barritas verticales indican que estoy aplicándole a esa matriz el determinante. O sea, mi matriz A sería esta, ¿no? Tiene entradas A, B, C y D, y para representarla puede ser con paréntesis o también le podemos colocar con corchetes. Cualquiera de las dos, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, aquí tienen las barritas, y esas barritas es porque ya estamos hablando del determinante, ¿no? Bien, ¿y cómo calculamos el determinante? Como les repito, hay un método que es general para todos, se llama el método del menor complementario, pueden revisarlo ustedes. Como nosotros vamos a trabajar solamente con sistemas 2 por 2 y sistemas 3 por 3, entonces es suficiente que conozcamos la regla para 2 por 2 y para 3 por 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice esta regla práctica? Si yo quiero calcular este determinante, lo que voy a hacer es
multiplicar los elementos de la conocida como diagonal principal. Entonces, esta de aquí es la diagonal principal. Los elementos A y D son los elementos de la diagonal principal. Y la diagonal secundaria serían B y C. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la regla? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, es decir, A y D. Vamos a multiplicar también los elementos de la diagonal secundaria y los vamos a restar de este producto. En otras palabras, diagonal principal, diagonal secundaria y lo restamos, ¿no? Esa es la regla práctica cuando tenemos una matriz 2 por 2. Ojo, los determinantes solamente se pueden aplicar a matrices cuadradas. 2 filas, 2 columnas, 3 filas, 3 columnas, 4 filas, 4 columnas, n filas, n columnas. Como les repito, hay un método conocido como el menor complementario que me sirve para hallarlo de manera general. Pero ahora nosotros vamos a ver la regla práctica que es mucho más rápida, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular ese determinante. La regla práctica dice que tendría que multiplicar aquí, ¿no? El menos 4 por el 2 y luego el 3 por el menos 1 y esos productos al final restarlos en el orden que hemos comenzado, ¿no? Entonces, si quiero calcular aquí, menos 4 por 2, a eso le voy a restar 3 por menos 1 y listo, ¿no? Bueno, por aquí tengo menos 8, menos y menos más sería 3, por lo tanto esto sería menos 5, ¿no? Bueno, y aquí vemos en este ejemplo que el determinante puede tomar un valor negativo, puede ser positivo también y puede ser 0. ¿Ya? No hay un... bueno, puede tomar cualquier valor real si las entradas son reales en general, ¿no? Ahora, el objeto es que este determinante 2 por 2 nosotros lo usemos para analizar sistemas de ecuaciones lineales y en muchos casos resolverlos también, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro sistema lineal 2 por 2. Se denomina lineal porque las variables tienen el exponente 1, ¿ya? Y ellas no se multiplican entre sí, no hay raíces, no hay otro valor que los afecte, ¿no? Cada variable tiene exponente 1. La forma más fácil de verificar que es un sistema de ecuaciones lineales, pues será verificar que hay una ecuación ax más by igual a m, donde x y y son las variables, ¿no? Cx más dy igual a n y listo, ¿no? Esas combinaciones me van a generar justamente los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Okay? Bien, entonces, ¿dónde entran a participar los determinantes? Bueno, a este sistema le vamos a hallar el sistema número 1, ¿no? Número 1, y vamos a ver que asociado a este sistema hay 3 determinantes. El determinante del sistema, miren cómo se obtiene el determinante del sistema. A y C son los coeficientes de X, ¿no? B y D son los coeficientes de Y. Entonces, los coeficientes de X los coloco aquí. Los coeficientes de Y los coloco aquí. Y se forma un determinante 2 por 2. Ese se le llama el determinante del sistema. Con este determinante podemos analizar si existe solución, no existe solución, si esa solución que existe es única o no, o son infinitas soluciones. Bien, entonces los otros dos determinantes que vamos a calcular ya son respecto a las variables. Respecto a la variable x, lo que vamos a hacer es reemplazar la columna que corresponde a las x por las constantes m y n. De modo que el determinante asociado a x quedaría así, ¿no? La primera columna, la que corresponde a las x, se reemplaza por m y n, la otra sigue igual. Entonces eso se llama determinante asociado a x. De la misma manera, procedemos para hallar el determinante asociado a y. La columna que corresponde a las y, es decir, b y d, la vamos a cambiar por la columna de las constantes m y n. Ahí está. Y este sería el determinante asociado a y. Bien, entonces ahí tenemos la primera parte. Entonces, vemos claramente que los determinantes pues interfieren aquí, ¿no?
Están apareciendo los determinantes aquí para este sistema de ecuaciones lineales. Pero hay más, hay más. Depende de cómo son esos determinantes, si el sistema tiene solución o no lo tiene. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el siguiente punto que vamos a ver. La clasificación. Bien, recordemos que nuestro sistema era de esta forma. AX más BY igual a M, CX más DY igual a N. ¿Ya? Y bueno, hay que tener en cuenta que este sistema no es que tenga una solución para X y una solución para Y, ¿no? La solución del sistema es un par ordenado. ¿Ya? O sea, estas dos ecuaciones que estamos viendo son ecuaciones de rectas en el plano. Y si ustedes recuerdan qué posiciones relativas hay a dos rectas en el plano, pues podemos tener rectas que son secantes, se cortan en un solo punto, eso quiere decir solución única. Pueden ser rectas que coinciden, ¿no? Una cae encima de la otra. Entonces hay infinitos puntos comunes que serían las soluciones, o sea, infinitas soluciones. Y puede ser que las rectas sean paralelas, ¿no? Si las rectas son paralelas, nunca van a cortarse, nunca van a tener puntos en común, por lo tanto, el sistema no tiene solución. ¿Ya? Para que se den una idea. Muy bien, entonces este sistema 1 puede ser que exista solución, se llama sistema compatible. Ahora, puede ser que esa solución sea única o tenga infinitas soluciones. En el caso de que sea única, se denomina el sistema compatible determinado. ¿Qué se debe cumplir para que este sistema sea compatible determinado y exista una solución única? Bueno, el determinante asociado al sistema tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Esa es la única condición. Entonces, si tenemos un sistema y verificamos que el determinante del sistema es diferente de 0, entonces ese sistema tiene solución única. Ahora, ¿cómo hallamos esa solución? Hay varios métodos que hemos usado anteriormente, ¿no? Cuando teníamos sistemas con dos variables. Había el método de simplificación, de eliminación, ¿no? Simplificación o eliminación, igualación, sustitución, ¿no? Y ahora vamos a agregarle la regla de Kramer. Entonces, la regla de Kramer me permite hallar las soluciones. Y eso en base a los determinantes. Entonces, esta regla de Kramer, primero, ¿no? A mi solución del sistema, que es un par ordenado, al valor que toma X, que le vamos a denotar como X sub 0, lo calcula de esta manera, ¿no? Va a dividir el determinante asociado a X entre el determinante del sistema. Y si quiere el valor de Y, que le vamos a llamar Y sub 0, entonces sería el determinante asociado a Y entre el determinante del sistema. Haciendo estas divisiones, entonces tendrá nuestro sistema, pues, su solución. ¿Y cuál es su solución? Pues el par ordenado X sub 0, Y sub 0. Esa sería la solución. Por lo tanto, al conjunto solución le agregamos llaves para tenerlo finalmente. Entonces, primer caso, sistema compatible determinado, existe solución única, y para eso el determinante asociado al sistema debe ser diferente de 0. Si queremos hallar una solución, bueno, dividimos el determinante asociado a X entre el determinante del sistema para hallar la primera coordenada o componente, y dividimos el determinante asociado a Y entre el determinante del sistema para hallar la componente de Y, la segunda componente. Ahora, yo les sugiero que apliquen en todos los casos esta, ¿no? Pero también existe una regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Bueno, esa regla práctica me dice que voy a dividir los coeficientes de X, A y C, por ejemplo, B y D, los coeficientes de Y esas divisiones tienen que ser diferentes. Ahora, obviamente las divisiones se van a realizar siempre y cuando se pueda, si el C y el D son diferentes de 0. ¿Ya? Entonces es una forma práctica, pero como les digo, yo prefiero trabajar en este caso con el determinante asociado al sistema. Igual vamos a ver cómo se aplica la regla práctica también, ¿no? Bien, nuestra siguiente clasificación sería cuando tiene infinitas soluciones, es decir, sistema compatible indeterminado. Entonces, tiene infinitas soluciones. ¿Cómo lo sabemos? Pues el determinante del sistema, el determinante de X y el determinante de Y, todos son ceros. Si ustedes encuentran que esos tres determinantes valen 0, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Ahora,
Si vamos a la regla de Kramer, entonces tendríamos que, al dividir, ¿no? Al dividir aquí, tendríamos 0 entre 0 y 0 entre 0, que es una cantidad indeterminada. Justamente esto es porque tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces tenemos que ver una estrategia para poder calcular esas soluciones. Bien, ahí entra justamente Gauss, ¿no? Gauss nos ayuda a hallar esas soluciones. ¿Cómo son esas soluciones? Bien, también tiene su regla práctica el sistema compatible indeterminado. También vamos a dividir los coeficientes de X, los coeficientes de Y y las constantes. Si todos esos cocientes son iguales, entonces el sistema será compatible indeterminado. Bueno, claro, obviamente vamos a poder calcular esos cocientes siempre y cuando los denominadores, es decir, C, D y N, sean diferentes de 0. Ustedes también pueden dividir al revés, ¿no? C entre A, B entre D entre B y N entre M, ¿no? También pueden hacer eso, pero garantizando pues que A, B y M sean diferentes de 0, ¿no? Para que exista la división. Bien, el último sistema es el sistema incompatible. Es aquel sistema que no tiene solución, no existe solución. Entonces, este sistema también tiene algo parecido con el sistema compatible indeterminado. El determinante del sistema vale 0 también, ¿no? Pero los determinantes de X y de Y, por lo menos uno de ellos no es 0. ¿No? Eso es lo que dice el sistema incompatible, ¿no? Lo que se cumple para el sistema incompatible. En este caso también hay una regla práctica. La regla práctica también me indica que debo dividir los coeficientes de X, los coeficientes de Y las constantes, ¿ya? Pero en este caso los dos primeros cocientes son iguales y ese valor es diferente del tercer cociente. Entonces, eso es lo que me dice la regla práctica. Bien, los dejo unos segunditos aquí para que ustedes puedan tomar la captura y veamos si hay algunas preguntitas de parte de alguno de sus compañeros. Bien, entonces, hasta el momento hemos visto cómo podemos analizar, ¿no?, los sistemas, ¿no? Y bueno, resolverlos también ya sabemos que si tiene solución única, funciona la regla de Kramer, funciona eliminación de alguna variable, sustitución, igualación, funciona, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el sistema es compatible indeterminado? Bueno, lo que sucede es que ahí va a tener infinitas soluciones. Y eso es porque va a haber un parámetro que vamos a introducir, ¿no? Pero como les repito, eso nos ayuda un poco más Gauss-Jordan, ¿no? El método de Gauss-Jordan se puede aplicar para cualquier sistema, de cualquier orden y cualquier número de variables. En cambio, lo que estamos viendo nosotros al inicio, que requiere el determinante del sistema, pues ahí sí necesitamos que sea 2 ecuaciones, 2 variables, 3 ecuaciones, 3 variables, 4 ecuaciones, 4 variables, ¿no? Pero el método de Gauss es mucho más potente, ¿no? Tiene más alcance. Bien, vamos con lo siguiente entonces. Bien, veamos un ejemplo aquí para resolver usando la regla de Kramer. Entonces queremos resolver este sistema. Nosotros ya sabemos que fácilmente eso se puede resolver con otro de los métodos. Vamos a verificar nada más. Por ejemplo, si aquí yo quiero eliminar la variable X, bastaría con multiplicar esto por menos 2, ¿no? Entonces aquí tendría menos 4X menos 2Y igual menos 14, ¿no? Al momento de sumar esta y esta, se va el X y me queda Y, que sería 1. Y como ya tengo el valor de Y, que es 1, lo reemplazo aquí. Pasar a restar serían 6. 2X igual a 6, por lo tanto X vale 3. Entonces ya tenemos el valor de X y el valor de Y. X vale 3 y vale 1. Solamente vamos a comprobar con esta regla de Kramer, ¿ok? Vamos a dejarlo por mientras, entonces. Bien, entonces, ¿qué dice la regla de Kramer? Primero hay que calcular el determinante asociado al sistema. Ya, para eso estamos cambiando ahí los colorcitos.
El determinante asociado al sistema estaría formado por los coeficientes de X, que son 4 y 2, los coeficientes de Y, que son 3 y 1, para empezar, ¿no? Determinante del sistema, 4 y 2, 3 y 1. Ahí está. Y bueno, lo calculamos con la regla práctica. Entonces vamos a multiplicar aquí 4 por 1, que sería 4. Le vamos a restar 2 por 3, que es 6, ¿no? 4 menos 6 sería menos 2, por lo tanto el determinante asociado al sistema vale menos 2. Ahora, nos dicen Kramer, entonces, bueno, vamos a calcular el determinante asociado a X. Para esto, la columna de las X viene de aquí, recuerden. Entonces, esta columna se va a cambiar por 15 y 7. 3 y 1 se va a quedar porque eso es de Y, ¿no? Entonces, 15 y 7 reemplazamos por aquí, 3 y 1. Nuevamente, regla práctica. 15 por 1 aquí sería 15. 7 por 3, 21. Lo restamos en ese orden y nos daría menos 6. Menos 6. Bien, calculemos por último el determinante asociado a Y. Aunque con estos dos valores podemos hallar el valor de X y con eso reemplazamos hallar el valor de Y. O sea, aquí podemos abreviar en cualquier momento, ¿no? Si no, si queremos hasta el último Kramer, entonces el determinante de Y. ¿De dónde sale el determinante asociado a Y? Bueno, vamos a aprovechar para borrar aquí. Ahí está. Bien, recordemos que este es los coeficientes de X, los coeficientes de Y. Y si queremos hallar el determinante asociado a Y, pues la columna de las Y, o sea, esta columna, vamos a reemplazar por 15 y 7. Entonces aquí 4 y 2 sigue igual, pero la segunda columna de la Y lo reemplazamos por 15 y 7. Calculamos este determinante. A ver, aquí 4 por 7 sería 28. Le vamos a restar 2 por 15, que es 30. Así que esta diferencia sería menos 2. Bien, como ya tenemos los tres determinantes asociados al sistema, entonces vamos a proceder a las divisiones respectivas. Si queremos hallar el valor de X, este sería el determinante asociado a X entre el determinante del sistema. Como el determinante asociado a X vale menos 6, sería menos 6 entre el determinante asociado al sistema, que vale menos 2. Eso quiere decir que X vale 3, que es el mismo valor que obtuvimos aplicando el método de simplificación o reducción. Si queremos hallar el valor de Y, pues reemplazamos determinante de Y entre el determinante del sistema. Como el determinante de Y vale menos 2 y el determinante del sistema también vale menos 2, entonces esto sería 1. Y como pueden observar, pues es lo mismo que obtuvimos al resolver por el método de eliminación o sustitución, o simplificación, perdón. Bien, la ventaja de este método es pues que no estamos tanteando qué valores vamos a multiplicar para luego sumar o restar. Y es más seguro, obviamente, ¿no? Porque los cálculos son bastante precisos. Eso es su ventaja, pero si tenemos un determinante, bueno, ya un sistema 3x3, como que esto ya no funciona muy bien, ¿no? Para ciertos casos particulares lo vamos a usar, pero ya va a tomar más tiempo el cálculo, ¿no? Todavía no hemos visto cómo es el determinante 3x3, pero ya se debe imaginar que es un poquito largo. Bien, ahora sí podemos borrar nuestro cálculo por aquí y finalizamos con el conjunto solución, que siempre coloca el valor de X primero y el valor de Y después, ¿no? Esto es una convención que es muy usada. Listo. Bien, vamos a pasar a hablar también de los sistemas no lineales que pueden presentarse. Gráficamente, como les había comentado, cada una de las ecuaciones representa una recta en el plano. Una forma de resolverlo también es el método gráfico. Si ustedes grafican esas rectas y ven dónde se intersectan, o si no se intersectan también, o se intersectan en infinitos puntos de repente, entonces eso lo van a poder ver gráficamente, ¿no? Como tabulando valores, ¿no? Tabulando valores, hace su gráfico y listo. Rectas en el plano representan los sistemas de ecuaciones lineales.
Y el sistema no lineal, pues representa cualquier otra que ya no sean rectas en el plano. Pueden ser elipses, parábolas, hipérbolas o cualquier otra curva, ¿no? Pero es suficiente que una de ellas no sea lineal. O sea, pueden haber lineales, sí. Por ejemplo, miren aquí, tenemos la primera ecuación, x por y igual a 12, que es una hipérbola, x más y cuadrado igual a 25, que es una parábola. Ninguna es lineal, pero esta sí, ¿no? X más y más z igual a 6 y x por y, z cuadrado igual a 12, esa no es lineal, pero la primera sí es lineal. Entonces, es suficiente con que una de ellas no sea lineal para ser denominado un sistema no lineal. Ahora, la desventaja pues es que eh, no hay un método para resolverlo. Tal vez el método más acertado sea pues reemplazar, ¿no? O sea, reemplazan, despejan una de las variables y reemplazan, o sea, un método de sustitución. Pero a veces no es tan efectivo porque pueden tener tres o más variables y ya eso se complica. Entonces se sugiere pues usar algunas operaciones como podemos sumar, podemos restar, multiplicamos por una constante, sumamos, ¿no? O restamos, depende de lo que nos convenga. Y también los productos notables se pueden usar. Cambios de variable, ¿no? Distintas herramientas que nos permitan pues reducir ese sistema. Puede ser a uno lineal o en todo caso a una expresión que sea más fácil de resolver, ¿no? Bien, entonces no hay una herramienta estándar, pero se pueden usar métodos similares a los que se utilizan al sistema lineal. ¿Ya? Me refiero a eliminación, sustitución, igualación, ¿no? Me refiero a eso. Y bueno, nos podemos también apoyar, como dice el punto número 2, en los productos notables y hacer cambios de variables de ser necesario. Si se puede hacer cambios de variable, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos lo de los sistemas no lineales. Basta con que una ecuación no sea lineal para ser denominado sistema no lineal. Y como en este caso estamos en el plano, pues las figuras a veces se pueden graficar. Pero si son tres variables, ya no, pues, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí ya es cada vez más compleja. X más Y más Z igual a 6 es un plano en el espacio. Pero X por Z cuadrado igual a 12 ya es una figura mucho eh, más elaborada, ¿no? Y obviamente ya trabajando en el espacio la gráfica es mucho más compleja, ¿no es cierto? Por ese motivo, pues no se recomienda, pues, graficar. En el plano sí podría ser útil, ¿no? Podría ser útil la gráfica. Nos da una idea por lo menos de dónde buscar la respuesta. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver el determinante 3 por 3. Ojo que estamos dando reglas prácticas, no estamos dando la definición porque es bastante compleja. Entonces, en el determinante 3 por 3 hay otra regla práctica que no se puede aplicar al determinante 2 por 2. Igual, la regla de 2 por 2 no se puede aplicar a 3 por 3. ¿Ya? Esta regla práctica que tenemos para el determinante 3 por 3 se conoce como regla de Sarrus. ¿Ya? Entonces, para aplicar la regla de Sarrus hay dos formas. La que nosotros vamos a usar es esta primera forma. ¿Cómo se aplica? Bueno, ya tenemos nuestro determinante, entonces lo que vamos a hacer es duplicar los elementos de la primera fila, como si fuera una fila adicional, y los de la segunda fila también. Entonces ahora ya no tenemos 3 filas, sino 5 filas. Luego se va a proceder a multiplicar los elementos de la diagonal principal. Pero en este caso vamos a encontrar que hay 3 elementos en el sentido de la diagonal principal. Miren, observen, aquí miren, 1, 2 y 3. Entonces vamos a proceder a multiplicar y eso lo vamos a sumar. Lo mismo en el sentido de la diagonal secundaria, ¿no? Por aquí tenemos CG, FHA y DB. Entonces, cada uno, los del miembro de la derecha y los miembros de la izquierda, se va a proceder a sumar. Ahí lo tenemos. Y empezando por la derecha y luego yendo a la izquierda, esos valores se van a restar. Entonces vamos a llamarle M a este de la derecha, N al de la izquierda, y el determinante de esta matriz determinante va a ser M menos N. Es decir, vamos a restar el resultado de la diagonal principal menos el resultado de la diagonal secundaria.
Esa es la regla de Sarrus. Ahora, como les repito, eso es una primera forma. La segunda forma de aplicar la regla de Sarrus es cuando duplicamos la primera columna y la segunda columna al costado de las columnas. Es decir, ¿no? A ver, tengo aquí A, D, G, B, E, H, C, F, I. Entonces lo que hacemos es la primera columna por aquí, la segunda columna por aquí. Y también sentido de la diagonal principal, multiplicamos estos tres y estos tres. Si se dan cuenta, son los mismos que están acá, ¿no? Y luego en el sentido de la diagonal secundaria también, ¿no? Tres productos vamos a encontrar, tres productos de tres elementos, que son los mismos que están por aquí. O sea que sirve cualquiera de las dos, ¿no? Por el espacio, por comodidad, nosotros trabajamos con las filas, pero también se pueden repetir las columnas. Ahí se procede de manera similar. Bien, ahí tenemos entonces nuestra regla de Sarrus que nos va a permitir calcular cualquier determinante de orden 3 o determinante 3 por 3. Bien, justamente esta regla les va a servir, es una sugerencia, lo pueden hacer de otro modo, pero es una sugerencia que lo apliquen ustedes al ejercicio 4 de los ejercicios propuestos. Y les debe salir la clave A. ¿Ya? Entonces ya me comentan ustedes de repente en el transcurso de la clase si ya les salió, aplicando justamente esta regla de Sarrus. ¿Okay? Bien, veamos ahora algunos determinantes especiales y las propiedades de los determinantes. Para 2 por 2 no es tan útil, digámoslo así, no es tan útil calcular usando propiedades o aplicar algunos determinantes especiales, porque el cálculo es bastante rápido, ¿no? Multiplicamos en aspa, diagonal principal, diagonal secundaria, y listo, no se restan. Pero en 3 por 3 ya hacer esa operación me va a llevar su tiempo. Y por eso es útil aprovechar todos los valores especiales que conozcamos. Uno de ellos es el determinante de Vandermonde. Entonces, el determinante de Vandermonde tiene una forma especial. Todas las filas son 1, 1, 1. La segunda fila puede ser cualquier valor, A, B, C, le hemos puesto aquí. Y la tercera fila, eso sí, tienen que ser los cuadrados de los elementos de la segunda fila, ¿no? Entonces aquí vemos claramente A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, los cuadrados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice Vandermonde? Bueno, dice que si yo quiero calcular este determinante, no necesito calcular mucho, ni Sarrus, ni nada, ¿no? Lo único que voy a hacer es concentrarme en la segunda fila. Y lo que voy a hacer es restarlos de 2 en 2 y esas diferencias multiplicarlas. Entonces, vamos a proceder así. Miren. Vamos a restar B con A, luego C con B y finalmente C con A. Ya está. Multiplicamos esas diferencias y tenemos el resultado del determinante de Vandermonde. Así de simple, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos uno especial, como les decía, ¿no? Conociendo esto es bastante rápido, sobre todo si las cantidades son grandes, pues sí, nos va a servir de gran ayuda para hacer el cálculo mucho más rápido. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a hallar este valor R, que es justamente el resultado de ese determinante. Vemos que la primera fila son unos, la segunda fila 5, 7 y 9. Pero también observamos que 5 al cuadrado es 25, 7 al cuadrado 49 y 9 al cuadrado es 81. Es decir, la tercera fila son los cuadrados de la segunda fila. Entonces, si le quiero aplicar Vandermonde, voy a comenzar aquí, ¿no? Voy a restar 7 menos 5 en la segunda fila, ¿no? 7 menos 5, ahí está. Luego voy a restar 9 menos 7 aquí, ¿no? 9 menos 7. Y finalmente voy a restar, pues, 9 menos 5. Ahí está. Por aquí tendríamos 2, 2, 4, ¿no? Así que R vale 16. Y ya está, ya tenemos el valor de ese determinante. Bastante rápido si ustedes se dan cuenta. A aplicar Sarrus también Sarrus es relativamente rápido, pero Vandermonde es mucho más rápido.
Pero Van der Monde no se puede aplicar a todos, pues solamente a los determinantes que tienen esa forma, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces finalmente que R vale 16. ¿Ya? Dejamos unos segunditos para que ustedes tomen sus capturas y continuamos. Vamos a ver aquí algunas propiedades de los determinantes. La primera dice que si un determinante tiene en todos los elementos de una fila o una columna un factor común, entonces este factor puede salir y multiplicar al determinante. A ver, ¿cómo es eso? Bien, por ejemplo, aquí podemos observar que en la primera fila todos tienen x a la 7, ¿no? En la primera fila todos tienen x a la 7. Entonces, x a la 7, que es un factor, lo podemos extraer. Sería de esta forma, ¿no? Ahora, si seguimos observando, aquí este de aquí tiene quinta. Todo eso tiene quinta. 5 por 1, 5 por 7 y 5 por 49, ¿no? Todo eso aquí tiene cuarta. 4 por 1, 4 por 9 y 4 por 81, ¿no? Ahí está. Entonces también podemos extraerlo. En la primera fue de la fila, ¿no? Ahora vamos a extraer de esta columna y de esta otra columna. Y los extraemos. Entonces extraemos el 5 y extraemos el 4. Al extraer ese factor, pues ya aquí no figura. Acá tampoco. De modo que nos va a quedar así. Y ese determinante ya lo calculamos nosotros por Van der Monde. Así que fíjense cómo aplicar un par de propiedades. El final, culminar con Van der Monde, nos puede resolver el valor de un determinante, ¿no? Bueno, aquí 5 por 4, 20, sería 20x a la séptima. Y todo eso por este determinante, que nosotros ya sabemos cuánto vale, ¿no? Valía 16, si no me equivoco. ¿Sí? Valía 16, fue del ejemplo anterior, ¿no? Pero bueno, ahí está. Segunda propiedad. Si dos filas o columnas son iguales o proporcionales, el resultado del determinante va a ser 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí miren, si multiplicamos por 4 la fila número 2, lo que vamos a obtener es la fila número 3. Entonces, eso quiere decir que son proporcionales, ¿no? La fila 3 y la fila 2 son proporcionales. Y eso quiere decir que el determinante va a ser 0, ¿no? Ahora, eso se puede verificar fácilmente así, miren. Vamos a extraer el 4. Este 4 saldría como factor. Y el determinante que nos va a quedar es este, miren. Ese es el determinante, ¿no? Entonces vamos a aplicarle arrow rapidito, ¿ya? Para que ustedes vean que ¿por qué? ¿Por qué se cumple? Ahora, miren, aquí yo tendría 5 por 7 por 2. Solamente lo voy a indicar, no lo voy a efectuar. 1 por 7 por 4. Y aquí 1 por 3 por 2. Diagonal principal A. Diagonal secundaria. Pero eso de aquí es lo mismo que aquí, así que se van a eliminar porque se van a restar, ¿no? Aquí, 5 por 7 por 2. Pero eso de aquí es lo mismo que es aquí, o sea que este se va a eliminar con este. Finalmente, 1 por 3 por 2, que es igual que este. Así que también se van a eliminar porque se restan según la regla, ¿no? Bien, entonces como podemos ver, pues eso nos va a dar 0. Da 0. Pero la idea de la propiedad es pues aplicarla sin necesidad de calcularlo, porque así ahorramos tiempo. Entonces ya sabemos ahora que si una fila o una columna es proporcional con otra, fila o columna respectivamente, entonces el determinante vale 0, ¿no? 3. Si todos los elementos de una fila o de una columna son ceros, el determinante vale 0. Y más o menos la idea es la misma, ¿no? Porque si todo eso es 0, entonces aplico Sarrus y vamos a ver que sale 0 por todos lados. Ahora puede ser que 0 sea en una fila o en una columna. Igual me va a dar 0.
Bien, lo dejo unos segunditos para que lo calculen. Vamos con el siguiente. Si se intercambian dos filas o dos columnas, una por vez obviamente, cada vez que lo hagamos, cambia de signo el determinante. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero intercambiar la columna 1 con la columna 3, pues lo hago, pero ¿qué pasa con el determinante? Cambia de signo. Ahí está, ya intercambié las columnas. Eso es lo que dice esta propiedad número 4. A ver, otra. Propiedad número 5. Si a cada uno de los elementos de una fila o columna, ¿no? Se le multiplica por un número y este resultado de esa fila o columna se le suma a otra fila o columna respectivamente, el determinante no se altera. Esto es lo que nosotros conocemos como las operaciones fila o columna. Multiplicamos cualquier fila por un número y lo sumamos a otra fila y el determinante no cambia. Si es columna, tampoco no cambia. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo, que si ustedes se dan cuenta es el mismo que está por aquí. Entonces aquí podemos hacerle una serie de operaciones, ¿no? Cualquiera, sí. Pero yo les sugiero, por ejemplo, que ustedes cuando apliquen estas propiedades, es que procuren que el determinante, sus elementos se hagan más pequeños o buscar ceros en alguna fila o columna. ¿Ya? Esa es la recomendación. Bien, vamos a hacer a modo de ejemplo, miren, vamos a hacer que la columna 1 va a ser la que va a cambiar y a ella le vamos a restar 2 veces la columna 2. Entonces, aquí miren, todos estos son los elementos de la columna 1. Dice que le vamos a restar 2 veces los elementos de la columna 2, que son 2, 8 y 1. Ahí está, respetando el orden. Bien, entonces, aquí, oh, un segundito se fue, ¿no? Aquí al operar 4 menos 4 sería 0, 5 menos 16 sería menos 11 y 2 menos 2, que sería 0. Ahí está. Y ese es el nuevo determinante. Y bueno, la regla dice que no cambia el determinante al hacer esta operación. Puede ser columnas o pueden ser filas. A ver, un segundito, me parece que por ahí hay un comentario o algo, vamos a ver. Profesora, entonces también podría, ahí está restando, pero puede ser suma y resta entonces, ¿verdad? Así es, se puede sumar o se puede restar. La propiedad dice que se multiplica por m, pero m puede ser positivo o negativo, o sea, ahí no hay problema. Así es. Eso implica sumar o restar el producto de una fila a otra fila o de una columna a otra columna. Eso sí, mantenerlo, ¿no? Si es fila con fila, si es columna con columna. Ajá, exacto. Bien, eso es lo que dice esta propiedad. Ahora, nosotros hemos trabajado aquí con columnas, vamos a ver más adelante que esto se utiliza en el método de Gauss-Jordan. Ahora, en este caso hemos obtenido ese determinante. ¿Y por qué buscamos que sea la mayor cantidad de ceros? Miren, hay una razón. Si hay mayor cantidad de ceros, pues el cálculo es mucho más rápido, hasta para hacerlos, miren. Por aquí me daría 0, aquí me da menos 55, acá 0, por este lado 0, 0, 0. Entonces al final, ¿cuánto me quedó? Menos 55. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo es que se trata de buscar ceros por todos lados, ¿no? Porque así es mucho más rápido. A ver, creo que tenemos una preguntita, vamos a ver. A ver, Brian dice, ¿cómo se podría devolver un factor común a la matriz y saber a qué fila o columna pertenece? Buena pregunta. A ver, en realidad, estas propiedades nosotros las podemos usar como a nosotros mejor nos parezca. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo ese determinante.
Ya yo tengo ese determinante. Entonces, ese 2, en realidad yo no sé si salió de una fila o una columna, pero así como lo podemos extraer, también se puede introducir. ¿A dónde? A la fila y columna que ustedes quieran. O sea, aquí yo lo puedo aplicar a la primera columna, entonces sería así, ¿no? Y listo. Pero lo pueden aplicar a la primera columna, a la segunda columna o a la tercera columna, solamente a una. O a la primera fila, segunda fila o tercera fila. Como les repito, esto es aplicarlo a aquella fila o columna que a ustedes les convenga. ¿Ya? No hay una regla que te diga, ah, bueno, mira, siempre va a ser a la primera fila o siempre a la segunda columna. No, eso lo elegimos nosotros. Igual lo de las operaciones columna. Aquí yo he elegido esta. Va a seguir siendo el mismo resultado, pero vamos a ver que hay unas reglas que nos sirven para justamente determinar eh, cómo vamos a realizar esas operaciones. ¿Ya? Tienen un motivo de realizarse, ¿no? No es al azar, ¿ya? No es al azar. Depende de lo que querramos hallar, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces más propiedades. Espero que tu duda esté absuelta, Brian. Vamos a ver las propiedades. Otra matriz importante. Una matriz triangular. Las matrices triangulares no solamente se dan en 3×3, se dan en n por n, y la característica es que si nosotros ubicamos la diagonal, todos los elementos que están por debajo de la diagonal o arriba de la diagonal, bueno, viéndolo de ese modo, si todos son ceros, entonces se llama matriz triangular. Debajo de la diagonal o por encima de la diagonal, ceros, entonces se llama matriz triangular. En ese caso se llama matriz triangular superior porque, como ustedes pueden observar, queda como un triangulito en la parte superior, ¿no es cierto? Triangulito de números. Ya, por eso recibe el nombre de triangular superior. Y si los numeritos estuvieran por abajo, pues sería triangular inferior, ¿no? Numeritos por abajo y los ceros por arriba, triangular inferior. Ventaja. Bueno, aquí el cálculo es bastante rápido. Simplemente vamos a multiplicar los elementos de la columna, de la diagonal principal, ¿no? Es decir, ahí está. Multiplicamos A por D por F y listo, se acaba el problema. Entonces, obviamente, si ustedes aplican cerros, va a salir también el mismo valor. Van a ver que todo se va a hacer ceros, menos el ADF. Pero el detalle está en que si nosotros lo conocemos de antemano la propiedad, no tenemos que recurrir a zarros, a repetir la primera fila, la segunda fila, luego multiplicar y nos damos cuenta que todos son ceros menos el de la diagonal principal. Entonces nos ahorramos tiempo, ¿no? Eso es lo importante, eso es la clave en nuestro curso, sobre todo para resolver los exámenes, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplito para calcular esta expresión. Claramente esta es una matriz triangular superior. Por lo tanto, si quiero calcular su determinante, voy a multiplicar los elementos de la diagonal, ¿no? Entonces voy a multiplicar pues 64 por 4 por 10 x a la cuarta. Y eso sería pues 2560 x a la cuarta. Ojo que algunos de los ejemplitos que hemos dado, si ustedes revisan, son parte de la solución de los problemas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que no se olviden ahí tomar sus capturitas para acordarse a cuánto valía este valor, cuánto era este, de dónde salía esto, ¿no? Igual vamos a recordarlo, pero siempre es bueno que estén al tanto. Listo. Bien, entonces tenemos propiedades, tenemos determinantes. Ahora, ¿dónde lo aplicamos? Bueno, vamos a aplicarlo al sistema de ecuaciones lineales 3×3. Entonces, al igual que en el 2×2, se va a generar un determinante del sistema que va a trabajar con los coeficientes de x, de y y de z en ese orden. Ah, ese es otro detalle, o sea, tienen que revisar bien, ¿ah? Las x debajo de las x, las y debajo de las y la z debajo de la z. Si no seguimos ese orden, pues al momento que ustedes apliquen, por ejemplo, Kramer, ya no van a obtener el resultado correcto, pues, ¿no? Entonces hay que procurar eso.
Bien, ese sería el determinante del sistema. Tenemos ahora 4 determinantes, ¿no? Aparte del determinante del sistema, el determinante asociado a X, que consiste en cambiar los coeficientes de X por MNP. Todo lo demás sigue igual, ¿no? Si queremos el determinante asociado a Y, bueno, reemplazamos los coeficientes de Y, los que están en medio, por MNP. Todo lo demás es igual. El determinante de Z, igual, ¿no? La columna de la Z sería aquí. La vamos a reemplazar por MNP. Lo demás se copia igual. Y listo. Esos serían los determinantes asociados al sistema. Ahora aquí sí hay un detalle, ¿no? En los sistemas 2x2 ya habíamos visto pues determinante diferente de 0, determinante sistema diferente de 0, solución única, ¿no? Si todos los determinantes asociados al sistema eran ceros, infinitas soluciones. Y si encontrábamos que el determinante del sistema era 0, pero los otros dos, alguno de ellos era diferente de 0, entonces decíamos que no tenía solución. Pero aquí en 3x3 eso ya no se cumple, ¿no? Ya no se cumple. No todo por lo menos, ¿no? Lo que sí se cumple, por ejemplo, es el compatible determinado, que el determinante del sistema sea diferente de 0. En ese caso es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Se puede aplicar la regla de Kramer. Lo extendemos, ¿no? El valor de X sería el determinante de X entre el determinante del sistema, el valor de Y, determinante de Y entre el determinante del sistema, y el valor de Z, que sería determinante de Z entre el determinante del sistema. En este caso, en estos sistemas 3x3, como son 3 variables, estamos hablando del espacio. Entonces mi conjunto de soluciones está formado por una terna ordenada. ¿Ya? Por una terna ordenada. Hasta ahí se cumple todo, igualito que en el 2x2, pero aquí viene la diferencia, ¿no? ¿Qué sucede? En el sistema compatible indeterminado y en el sistema incompatible, el determinante asociado es 0. Entonces, si nosotros encontramos que el determinante asociado al sistema es 0, decimos, ay, ¿cuál es? ¿Compatible indeterminado o incompatible? Entonces, ojo que aquí ya las cosas no son tan sencillas. Si todos los determinantes asociados al sistema, bueno, si es compatible indeterminado, a ver un segundito. Aquí un lapsus, chicos, es al revés, ¿ya? Si el sistema tiene infinitas soluciones, entonces el determinante, aquí el sí va acá, disculpen. Así es, ¿no? El determinante del sistema, determinante de X, Y, Z, son ceros, siempre y cuando el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, si yo sé que es compatible indeterminado, entonces el sistema se cumple que el determinante del sistema, el determinante de X, el determinante de Y y el determinante de Z, ellos son ceros. Al revés no, ¿ya? Al revés no. ¿Y qué pasa con el sistema incompatible? Bueno, si nosotros tenemos que el determinante del sistema es 0 y además alguno de los determinantes X, Y, de X, Y o de Z son diferentes de 0, entonces decimos que el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. ¿Ok? Pero hay un detallito aquí, pues justamente como les comentaba ya, no se cumple el sí solo sí que sí se daba en el sistema 2x2. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir?
que ya no es muy recomendable hallar los determinantes, además que son muchos y toma su tiempo calcularlos. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere cuando encontramos que el determinante del sistema es cero? Ojo, ahí tomamos nota. Cuando encontramos que el determinante del sistema vale cero, entonces lo que se recomienda es reducir a un sistema 2 por 2. Y ahí es donde analizamos. Ya, eso es lo que se recomienda. Porque como ustedes pueden observar, el determinante del sistema vale cero en el sistema compatible indeterminado y también vale cero en el sistema incompatible, en ambos casos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema y queremos saber si es compatible indeterminado o incompatible, lo primero que vamos a calcular es el determinante del sistema. Y en ambos casos no va a salir cero. Entonces, de ahí, ¿cómo decimos cómo vamos a hacer para saber pues, si es compatible, indeterminado o incompatible? Imagínense que calculamos el determinante de X y nos da cero, el determinante de Y nos da cero y recién el determinante de Z nos da diferente de cero. Recién ahí podemos decir que es incompatible. Pero vamos a tener que calcular, y eso es bastante, ¿no? Entonces no es recomendable, pues no es recomendable. ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos entonces? Bueno, se recomienda lo siguiente: reducir el sistema 2 por 2. ¿Y cómo es eso? Bueno, nosotros sabemos ya que podemos usar el método de eliminación para eliminar las variables. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos multiplicar por A y aquí por A y aquí por D. Es decir, este D multiplica este y este A multiplica este y lo restamos y se va a eliminar la variable X, ¿no? Lo mismo podemos hacer con estas dos, ¿no? A esta de aquí la multiplicamos por D y a esta de aquí la multiplicamos por G y lo restamos y se va a ir la variable X. De esa manera obtenemos un sistema que tiene dos ecuaciones y dos variables. Y ahí aplicamos todo lo que hemos visto para el sistema 2 por 2. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda en esos casos. Bien, ahí lo dejamos para una capturita y nos vamos a la última parte, el método de Gauss. ¿Ya? El método de Gauss. Bien, entonces, como les comentaba, el método de Gauss se aplica a cualquier sistema, no importa cuántas variables tiene, cuántas ecuaciones tiene. Es mucho más general. ¿Ya? Entonces, bueno, la regla de Kramer funcionaba cuando tenía dos ecuaciones, dos variables, tres ecuaciones, tres variables también hemos visto, pero bueno, obviamente la regla de Kramer sirve cuando tenemos que el determinante del sistema es diferente de cero, porque si es cero, pues ya no podemos calcular la solución. Entonces, ¿qué hacer? Bien, como les decía, el método de Gauss es una buena opción para esto. Sirve para 2 por 2 también, ¿ah? Sirve para cualquier número de ecuaciones y número de variables. Nosotros vamos a aplicar a 3 por 3, pero bueno, esa es la idea del método de Gauss, ¿no? Aplicarlo a cualquier sistema, m por n, m ecuaciones, n variables. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los pasos que vamos a usar? Vamos a usar operaciones fila. Entonces, pero el método de Gauss, lo primero que hace es extraer una matriz. Ojo, ya no son determinantes, son matrices asociadas al sistema. Bueno, en realidad es una matriz que le llamamos matriz aumentada, ¿no? Hay varias variantes del método de Gauss que explican distintas formas de hacerlo. Nosotros vamos a trabajar con la matriz aumentada. Y bueno, la idea es que
En esa matriz se va a formar una diagonal y en la parte inferior vamos a buscar que se formen ceros, ¿no? Vamos a buscar que obtengamos ceros, ¿no? Y lo que se hace por este método, pues, es transformar un sistema en un equivalente. Es decir, que tiene las mismas soluciones, los mismos valores de X, Y y Z, ¿no? Bueno, esa es la idea del método. Entonces vamos a comenzar por hablar qué cosa es la matriz aumentada del sistema. En la regla de Cramer nosotros trabajábamos con la matriz de coeficientes que nos daba el determinante del sistema, ¿no? Coeficiente de X, de Y, de Z, nos daba el determinante del sistema. Bueno, esta matriz aumentada está asociada a eso, ¿no? Va a trabajar los coeficientes de X, de Y y de Z, y le va a aumentar, por eso se llama matriz aumentada, le va a aumentar la columna de los coeficientes. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo esto con un ejemplito. Aquí la matriz asociada, o sea, si trabajamos con Cramer sería así, ¿no? Determinante del sistema, 2, 3, 5, 3 menos 2 menos 1, 1 menos 4 menos 1, ¿no? Los coeficientes de X, Y y Z y en ese orden, ¿no? Pero en Gauss vamos a trabajar con una matriz aumentada. También vamos a considerar estos coeficientes. Entonces lo vamos a escribir así. Como ustedes pueden ver, aquí hay una línea punteada que separa la matriz asociada al sistema de las constantes. Ahora, ¿qué operaciones fila están permitidas hacer? Bueno, podemos intercambiar dos filas, podemos multiplicar una fila por una constante, podemos multiplicar una fila por una constante y ese resultado sumarla a otra fila, que es la que va a cambiar. Entonces, esas son las operaciones que están permitidas. Entonces, como les decía, la primera es intercambiar filas. Vamos a ver la notación que se usa para estas filas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en esta matriz aumentada intercambiar, digamos, la fila 3 con la fila 1. Entonces, estas dos las voy a intercambiar de posición. Entonces, ¿cómo lo denoto? Voy a colocar así las dos filas y una flechita con dos cabezas, ¿no? En ambos sentidos. Eso quiere decir que se van a intercambiar. ¿Cómo quedaría el resultado? Pues simplemente la fila 1 pasó a ser la fila 3 y la fila 3 pasó a ser la fila 1. ¿Ya? Eso es una de las operaciones fila que se pueden realizar, ¿no? Intercambiamos las filas. Bueno, en realidad esto equivale pues a que esta ecuación que estaba aquí la paso arriba, ¿no? Nada más, eso es lo que he hecho. Pero en lugar de colocar el X, el Y, el Z, bueno, lo coloco así. Si se dan cuenta, no se ha movido la segunda fila para nada, la segunda ecuación. Y bueno, la primera pasó a ser la tercera, ¿no? Eso es en lo que consiste este método. Pero ya trabaja solamente con los coeficientes, ¿no? Ahora, yo les recomiendo intercambiar filas buscando que el coeficiente que esté por aquí sea 1. Si no se puede, bueno, no se puede, pues, pero de lo posible buscando que sea 1. ¿Por qué? Porque con ese 1 ustedes van a ir eliminando los elementos que están debajo de él, mediante justamente estas operaciones fila. Bueno, vamos a dejarlo unos segunditos para que tomen su captura. Y nos vamos con la siguiente operación. A ver, multiplicar o dividir los elementos de una fila por un número diferente de 0. ¿Se puede hacer? Sí. ¿En toda una fila? Sí. Pero tiene que ser toda la fila. Entonces, en la matriz aumentada anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por menos 3 a la fila 2. Y vamos a denotar esta operación así. Menos 3, F2. O sea que si yo multiplico por 4, la fila 2, 4F2. Si multiplico por 5 la fila 1, 5F1. ¿Ya? Y de esa manera los vamos a escribir. Entonces, para esto, miren, la fila 2 de la matriz anterior era esta. Si la multiplicamos por menos 3, sería por menos 3 aquí, menos 9, ¿no? Por menos 3 aquí sería 6. Por menos 3 aquí sería 12 y por menos 3 aquí sería 9. Eso es. Entonces, aquí tenemos la matriz, matriz aumentada equivalente a la inicial. Solamente va a cambiar esa fila número 2. Ahí está. La fila 1 que ya habíamos movido de la
de la tercera a la primera, ya está. Y en la segunda fila estamos viendo que vamos a cambiar la segunda fila por esta fila. Ahora, obviamente debe tener una motivación. En este caso solamente estoy dándole algunos ejemplos de cómo es que se opera, pero no es que, -9, me van a preguntar, profesor, ¿por qué le multiplicó por -3? ¿Por qué no otro valor? No, en ese momento todavía no estamos viendo esa parte. Simplemente estamos analizando las operaciones que se pueden realizar. Otra operación es sumar el múltiplo de una fila a otra. O sea, multiplicamos una fila por un número y ese resultado lo sumamos a otra fila. ¿Ya? Pero solamente cambia la fila a donde la sumamos. Ya, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo siguiente. En la matriz aumentada que teníamos, a la fila 3 le vamos a sumar menos 2 veces la fila 2. Y vamos a denotar de esta forma. F3 más menos 2 F2. También puede ser esto. F3 menos 2 veces F2. Justamente lo que preguntaba hace rato Kevin, ¿no? Creo que ya lo confundí. Nos preguntaban si se puede sumar o restar. Sí, efectivamente. Más o menos esta es la idea. Bien, entonces, en nuestra matriz anterior, pues a la fila 3, que es 2, 3, 1 y 1, le vamos a restar 2 veces la fila 2. Pero la fila 2 por menos 2 o menos 2 veces la fila 2, que es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí sería pues 18, menos 12, menos 24, menos 18. Vamos a efectuar esa operación. Sería 20. Bueno, por aquí. Sumando, nos quedaría 20, menos 9, menos 23 y menos 17. Y eso es lo que va a reemplazar la tercera fila. Como pueden observar, la tercera fila es la que cambió, nada más. Bien, entonces para cerrar esta idea del método de Gauss, la finalidad, como les comentaba, es que, a ver, vamos a hacer, verlo más o menos algo gráfico. Aquí se forma la matriz, ¿no? Entonces va a haber una diagonal y la idea es que todo esto que está por aquí abajo sean ceros, ¿no? Entonces el nuevo sistema que se obtiene va a ser uno mucho más fácil de analizar y resolver también. Ahora, como dice aquí, ¿no? Todos los elementos por debajo de la diagonal principal sean ceros. Ahora, vamos a dar un procedimiento para eso, ¿no? Una vez que nosotros hemos trabajado ya esto y visto que todo esto se hace cero, pues vamos a reconstruir el nuevo sistema. Y a partir de ahí vamos a empezar a dar solución.
Como las operaciones que hemos indicado, ¿no? Multiplicar una fila por una constante, eh, intercambiar filas, multiplicar una fila por una constante y sumar la otra fila, no alteran las soluciones, entonces el sistema original y el sistema final que obtenemos tienen las mismas soluciones, ¿no? Por eso es que se puede hacer eso. Bien, vamos a ver entonces esto en aplicar este método a este sistema. Bien, vamos a analizar entonces aquí en este ejemplo y vamos a resolver por el método de Gauss. Bien, ustedes pueden también resolverlo por usando Kramer o eliminando variables también, ¿no? Para que comprueben y vean que es efectivamente lo que vamos a encontrar, ¿no? Bien, entonces lo primero es encontrar la matriz aumentada, ¿no? Entonces, esto sale aquí, ¿no? Coeficiente 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Ahí está. Las constantes, 2, 3 y 0, ¿no? Ahí está. Bien, entonces tenemos aquí la matriz aumentada y por aquí vamos a hacer algunas operaciones. Ahora, yo les sugerí hace rato, por ejemplo, mmm, que el primer elemento sea un 1 para que sea fácil de determinar qué operación vamos a realizar. Entonces, ¿cómo es que yo determino qué operación me conviene realizar? A ver, primero busco que aquí sea 1. ¿Por qué? Porque si aquí es un 2, un 3, un 4, la idea es buscar que se elimine solamente ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí es en la primera fila es así, en el segundo digamos que es un 2, entonces lo que vamos a hacer es esto. A ver, ¿cómo elimino este 2 a partir de este 1? Ah, ya, este 1 lo multiplico por menos 2 y lo sumo por acá, ¿no? Por menos 2 y lo sumo por acá. Entonces, al hacer esto, bueno, obviamente va a multiplicar por menos 2 todos los elementos y eso lo sumo aquí. Entonces, la suma sería 0 por aquí, ¿no? En la primera, en el primer elemento. Ya los demás no me interesan, lo que me interesa es que el primer elemento se haga 0, ¿no? Entonces, pero déjame un segundito porque acá no se ve mi numerito. Un segundito, vamos a verlo. Ya está. Bien, por ese motivo, a ver, vamos a borrar aquí. Ya está. Bien, entonces, por ese motivo es que vamos a restar la fila 2 menos la fila 1, porque si yo resto aquí se hace 0. ¿Ya? Y luego sigue el mismo ritmo aquí, ¿no? Aquí también restamos, restamos, restamos. ¿Y esa resta a dónde va? Pues a la fila 2. Entonces aquí sería 0, 1, 3 menos 1, 2 y 3 menos 2, 1. Lo mismo vamos a hacer con la fila 3 y la fila 1, ¿no? Vamos a restar fila 3 menos fila 1, entonces sería así, ¿no? Así.
1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 2, menos 2. Ahí está. Bien, como les repito, el objetivo es que aquí queden ceros, ¿no? Aquí ya lo tenemos en la primera columna. Entonces, lo que en realidad estamos aplicando es eliminar la variable x, ¿no? Porque si regresamos al sistema, eso sería así. 1, 1, 1 son estos coeficientes. Aquí 0, quiere decir que ya no hay x, me quedaría y más 2z igual a 1. Y acá 2y igual a menos 2. Entonces, ese sistema sería el equivalente, como ustedes pueden ver, es equivalente a eliminar la variable x. Pero esto es más ordenado, pues, ¿no? Nosotros normalmente cuando vamos eliminando las variables, pues, vamos a eliminar x, vamos a eliminar z, o sea, no hay un orden. En cambio, esto ya nos da un orden para trabajar. Y miren, ya estamos casi obteniendo lo que queríamos. Entonces, si tenemos más ecuaciones, pues procedemos de manera que todos los que estén de abajo sean ceros, ¿no? Todos los que están abajo sean ceros. Y por aquí, pues solamente nos faltaría este 2 que sea 0. Ahora, una vez que ya obtuvimos que debajo de este 1 todos sean ceros, solamente trabajamos con las filas que están aquí, ¿no? Ya no con la primera, sino con la segunda y todas las de abajo. ¿Por qué? Porque de esa manera, como esto va a ser 0, al multiplicarse por cualquier número y sumarle a otra fila, pues no va a afectar, ¿no? Entonces solamente trabajamos con estas dos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que se elimine este 2? Pues multiplicando esto por menos 2. Entonces vamos a hacer la fila 3 que es esta, menos 2 veces la fila 1. Ahí está. Entonces, ¿quién cambia? Bueno, menos 2 veces la fila 2, corrección, ¿no? Porque esta era la fila 2 y esta era la fila 3. Ahí está. Bien, la primera no cambia, la segunda tampoco, la fila 3 sí va a cambiar. Entonces, para eso, esta fila 2, como es menos 2 veces la fila 2, la vamos a multiplicar por menos 2. Y la vamos a sumar a esta de aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, 0, aquí sería 0, menos 4 y acá menos 4. Y eso es lo que va a quedar en la fila 3. Cuando ya llegamos a todos los ceros debajo de la diagonal, ahí ya procedemos. A ver, entonces aquí tenemos lo siguiente, miren. El sistema equivalente, ¿ah? Recuerden que será x, y y z. Sería x más y más z, y más 2z, menos 4z. ¿Ya? Para que vean de dónde sale. Nuestro sistema equivalente está aquí. Ahí está. Y como pueden observar, a ver, tenemos 1, 2 y 3. En la tercera ecuación, si pasamos el menos 4 a dividir, z sería 1. Ahora, si esto lo reemplazamos en 2, sería 2. Pasa a restar, y sería menos 1. Teniendo el valor de z1 y y menos 1, se va, y x vale 2. Entonces el conjunto de solución sería 2 menos 1, 1. X, y z. Entonces de esa manera, pues esa es la idea de aplicar el método de Gauss, ¿no? El método de Gauss. Bien, chicos, consultas, preguntas. Ya tenemos una pauta de cómo trabajar con el método de Gauss. Con esto terminamos ya nuestra parte de teoría y vamos a los ejercicios. A ver, ejercicio número 1.
Nos dicen que Q de X es igual al determinante de T, donde T es esta matriz 2 por 2. Nos dicen que A, B y C es diferente de 0, A por C es diferente de 0, y nos dicen que Q evaluado en 1 vale 0 también, ¿no? Entonces nos piden calcular la suma de cifras de H, que es todo esto. ¿Ok? Vamos a calcular entonces el determinante de T. ¿Ya? Para eso ya sabemos que la regla dice, no, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, ahí está, y le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 4 por menos C a elevado a la X, ¿no? Ese es el determinante del sistema, bueno, del determinante de T en este caso, y Q de X quedaría de esta forma, ¿no? Distribuyendo por aquí y por aquí. Ya tenemos Q de X. Ahora, el problema nos dice que Q de 1 vale 0. Entonces, si reemplazamos X por 1, ahí tendríamos esa expresión. Mitad, mitad y mitad, eso sería 0. Y bueno, miren lo que nos piden por aquí. A ver si ustedes se acordarán. Identidad condicional, ¿no? Este es el cubo de A, este es el cubo de 2B y este es el cubo de 2C. Y justamente aquí tenemos A, 2B y 2C cuya suma vale 0. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos una propiedad de la identidad condicional. Si la suma de tres valores era 0, entonces la suma de sus cubos era 3 veces el producto de esos valores. Ahí está. La suma de cubos, el producto de sus valores por 3. Ahí está. 3 veces, digámoslo así, las bases, ¿no? A, 2B y 2C. Por lo tanto, este valor A cubo más 8B cubo más 8C cubo sería, pues, a ver, 3 por 2, 6 por 2, 12 ABC, ¿no? Entonces, si este valor lo reemplazamos por 12 ABC, y eso se multiplica por ABC a la menos 1, eso se van a simplificar, ¿no? Es el valor de H. ¿No? Aquí lo reemplazamos, ¿no? Repito, eso sería 12 ABC. Al multiplicar ABC por ABC a la menos 1, eso se van a simplificar. Y solamente me va a quedar 12. Así que reemplazamos en H, y ahí tendríamos que eso vale pues 12 por 3. O 3 por 12, ¿no? Porque H era 3 veces la suma de los cubos por el producto a la inversa. Y eso vale 36. Por lo tanto, la suma de cifras que nos pide el problema sería 9. Respuesta alternativa C. Un segundito ahí para las capturas. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden aprovechar en este momento. Bien, chicos, continuamos entonces. Ejercicio 2. María y su hermana Gladys fueron juntas a una tienda. María compró 4 unidades de un producto M y 3 unidades de un producto N, pagando 15 soles. Y Gladys 8 unidades del producto M y 4 unidades del producto N, pagando 28 soles.
Determina la diferencia en soles del precio de venta de un producto M con un producto N en ese orden. A ver, veamos. No sabemos cuánto es el precio de, de los productos M, de cada producto M y de cada producto N. Entonces vamos a llamarle así, ¿no? Vamos a considerar que X es el precio de venta del producto M, de un producto M en soles. Y Y el precio de venta del producto N en soles. De esta manera, pues, podemos ver el gasto de Gladys, ¿no? Y el gasto también de María. Lo que nos piden es que determinemos la diferencia en soles del precio de venta de un producto M con un producto N en ese orden. O sea, sería X menos Y, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema. Bien, vamos a plantear de acuerdo a lo que nos dice María y Gladys, ¿no? A ver, María dice que compró 4 unidades de producto M, o sea, gastó 4X. Y 3 unidades de producto N, entonces gastó 3Y. 4X más 3Y. Y eso era 15, ¿no? Ahora, Gladys dice 8 unidades de producto M y 4 de producto N, entonces 8X más 4Y. Y ella gastó 28 soles, así que esa suma debe ser 28. Bien, entonces resolvemos este sistema. Ahora, en este caso, pues, yo puedo usar eliminación, sustitución, ¿no? Kramer también, si deseo. Pero primero reducimos el sistema. Bueno, ese aquí, la segunda ecuación, se puede sacar mitad a todo, ¿no? Es más cuarta, ¿no? Pero mitad es suficiente para que yo pueda restar aquí y se vaya el X, ¿no? Se va el X. De esa manera tengo el valor de Y que sería 1. 4X menos X se van. 3Y menos 2Y se van. Me queda un Y nada más. 15 menos 14, 1, ¿no? De ahí sale que Y vale 1. Como ya tenemos el valor de Y1, lo podemos reemplazar en cualquiera de los dos. Lo podemos reemplazar, por ejemplo, en 1. Entonces, si reemplazamos aquí en 1, tendríamos así, ¿no? 4X más 3 por 1 igual 15. Ese sería 3, que pasa a restar, serían 12. 4X vale 12, por lo tanto, X vale 3. Ya, repito aquí, 4X sería 12, y por lo tanto 2 entre 4, 3, X vale 3. Y ya tengo los valores. El problema era que calculamos en ese orden X menos Y. X menos Y, entonces sería 2, ¿no? Porque estamos hablando del precio, eso sale en soles, pues. Así que la respuesta sería 2 soles. Bien, vamos con el ejercicio número 3. El precio de un kilogramo de mango y un kilogramo de durazno en soles es M más 6 y N más 2 respectivamente, donde M y N pertenecen a los enteros y son los valores que hacen que el sistema en X e Y admita infinitas soluciones. ¿Cuánto debe pagar si se compra 3 kilogramos de mango y 5 kilogramos de durazno? Bueno, vamos a ello. A ver, nos dicen que M y N son valores que hacen que el sistema tenga infinitas soluciones. Ahora, como este sistema tiene infinitas soluciones, tenemos la regla práctica, ¿no? Los coeficientes de X se dividen, los coeficientes de Y también se dividen y deben ser iguales, y las constantes también se dividen y también deben ser iguales, ¿no? Eso es porque tiene infinitas soluciones. Entonces yo puedo tomar la primera y la segunda ecuación, le vamos a llamar aquí, bueno, obviamente para que exista M diferente de 1 y N diferente de 0. Entonces esto le voy a llamar 1, esto 2, a esto 3.
Entonces voy a tomar 1 y 2, lo voy a resolver multiplicando en aspa. A ver, por aquí vamos a hacer un pequeño cálculo. Este 2 va a pasar a multiplicar. Este m menos 1 va a pasar a multiplicar. Vamos a hacer un pequeño cálculo para reducir. Aquí aplicando la propiedad distributiva. 4 menos 1 serían 3. Recuerden que ese es el producto de dos binomios con un término común. Cuadrado del primero. Los que no se repiten se suman respetando su signo. 4 menos 1 sería 3. Se multiplica por el que se repite, que es m. Y se le agrega el producto de los que no se repiten. Bien, como esta es una cuadrática, pasamos todo a un solo lado. Este 2m pasa a restar. Y este más 2 pasa como menos 2. De modo que me queda esa ecuación. Ahí está. Ahí está. Bien, una aspa simple. Más por menos menos. A ver, 3m menos 2m, m. Ya está. Entonces, si volvemos a 0 cada uno, tendríamos que m sería menos 3 o m sería 2. Y vamos a borrar ese cálculo previo, así que si desean, tómenle una capturita. Bien, procedemos a borrar entonces. Y ahora hay que determinar el valor de n, ¿no? Ahora, aquí me dicen que m y n son enteros, ¿no? M y n son enteros. Entonces vamos hasta el momento m nos sale entero en ambos casos, pero vamos a reemplazar para ver si al reemplazar también sale con n. Debe salir entero los dos, ¿no? Entonces vamos a considerar ahora 2 igual a 3, pero ya sabemos que m debe tomar menos 3 o 2. Si vale menos 3, miren, aquí tendríamos menos 3 más 4 sería un medio, ¿no? Un medio igual a 3 menos n sobre n. Si multiplicamos en aspa, n. 3 por 2, 6. Y aquí menos 2n. Pasamos el 2n a sumar. ¿Ya? De una vez 3n sería 6, por lo tanto n vale 2. Y vemos que es entero, ¿no? Ahí le dejo unos segunditos para que tomen sus capturas. Muy bien, entonces tenemos que cuando m vale menos 3, ya lo hemos calculado por aquí, n vale 2. Listo, vamos a borrar, entonces vamos a proceder a borrar este cálculo. Y ahora vamos a reemplazar cuando m vale 2. ¿Qué pasa con n? Ya, entonces para eso vamos a reemplazar m por 2. Aquí ahora va a ser 2, ¿no? Aquí sería 2. Entonces 2 más 4, 6, entre 2, 3. 3 sería igual a 3 menos n entre n. Pasamos a multiplicar. 3n igual a 3 menos n. Este menos n lo pasamos a sumar. Entonces n sería una fracción, ¿no? N sería 3 cuartos. Y eso no es entero. Entonces el valor que nos sirve para el problema es cuando m vale menos 3 y cuando n vale 2. Bueno, les dejo unos segunditos para los cálculos. Y borramos por aquí. Bien, entonces ya sabemos que m debe ser 3 y n vale 2, ¿no? Ahora, eso debo reemplazar aquí para saber cuánto vale el kilogramo de cada uno, ¿no? Entonces, reemplazamos si m vale menos 3,
m más 6 sería pues 3. Y n más 2, cuando n vale 2, n más 2 sería 4. ¿Eso qué quiere decir? El precio de un kilogramo de mango es 3 soles y el precio de un kilogramo de durazno es 4 soles. Entonces, por 3 kilogramos de mango, si cuesta 3 soles cada kilogramo, pues pagaremos 3 por 3, ¿no? Y por cada kilogramo de durazno se paga 4 soles, son 5 kilogramos, sería 5 por 3. O 5 por 4, perdón, ¿no? Porque es 4 soles el kilogramo. 9 y 20 sería 29 soles lo que paga en total, ¿no? Alternativa C. Listo, chicos, unos segunditos y pasamos a la siguiente. A ver, ejercicio número 4. Dice, si S y P son respectivamente la suma y el producto de los valores de M, tales que el sistema no lineal en X e Y admite una solución, una única solución, X sub 0 y Y sub 0, calcule X sub 0 menos Y sub 0 más S más P. Bueno, a ver, veamos. Aquí está nuestro sistema y lo que observamos es que de la segunda ecuación podemos despejar el valor de Y, ¿no? El valor de Y sería pues X menos 2. Entonces, si yo reemplazo aquí por X menos 2, entonces tendría lo siguiente. X cuadrado menos 4X más 4. Como se genera una ecuación cuadrática, miren, este de aquí y este de aquí se van a agrupar. Me quedaría M más 1 por X cuadrado. Este 2X con el menos 4X me darían menos 2X. Y la constante sería Y cuadrado más 4 o 4 más Y cuadrado. Ahí está. Bueno, 4. Ajá. Corrección, ya lo había reemplazado, ¿no? Sería solamente 4 y el m cuadrado pasa a restar. Ahí está. Okay. Bien, entonces ya tenemos nuestro sistema que depende solamente de x y es un sistema, bueno, y es una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Y cuando una ecuación cuadrática admite solución única? Porque si el valor de x es uno solo, entonces el valor de y también será uno solo. ¿Cuándo es solución única? Cuando el discriminante vale 0, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular su discriminante. Recordemos que eso es b cuadrado menos 4ac. Este es b, este es a y este es c. Entonces reemplazamos aquí b cuadrado menos 4a, que es m más 1, por c, que vale 4 menos m cuadrado. Y esto va a ser 0, ¿no? Ahora, como esto es 4, le podemos sacar cuarta y queda 1. Cuarta y quedaría m más 1 por 4 menos m menos 2. De los que sean en el anterior. Ahí está. Y eso se reduce a esto. Ahí está. Vamos a borrar aquí. A eso se reduce. Bien, operando aquí propiedad distributiva, tendría por este lado, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí sería 4m menos 4m cubo más 4 menos m cuadrado. Como hay un menos delante, ahí está, ¿no? Ordenando, ahí está, ¿no? Ordenando. Y este más 1 me quedaría por aquí menos 3. ¿Ok? ¿Ven? Lo dejamos unos segunditos, es un cálculo adicional. Borramos ese cálculo para poder poner el resultado final. Ahí está, ¿no? Creo que el 4 le he copiado de más, me parece. A ver, déjeme revisar un segundito. Me quedó la duda. Ah, sí, ya vi que el 4 lo he copiado mal.
A ver, vamos a hacer nuevamente este calculito, ¿ya? Para que no quede duda. A ver. Aquí 4m es correcto. Aquí es menos m cubo nada más, ¿no? 4 y menos m cuadrado. Entonces ordenado sería, con este menos delante, sería m cubo, cambio de signo, m cuadrado, cambio de signo, y aquí menos 4. Con este más 1, aquí quedaría menos 3. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces vamos a ver. Ahí está, ¿no? M cubo más m cuadrado menos 4m menos 3. Ya, de ahí sale el resultado. Borremos ahora sí. Disculpen un lapsus, chicos. Un lapsus de lápiz, ¿no? Ya está. Bien, esa es la ecuación que nos queda al final, ¿no? Para el valor de m. Pero aquí dice, ¿no? S y P son respectivamente la suma del producto de los valores de m, tales que el sistema admite solución única. Entonces, para que admita solución única, el m debe cumplir esta condición. O sea, los m cumplen esta condición. Entonces, esa es la suma y P el producto de los valores de m. Pero nosotros ya sabemos por Cardano que esto sería así, ¿no? A ver, en esta ecuación, por Cardano-Vieta, tendríamos lo siguiente. La suma sería menos B sobre A. Pero aquí B, A, ¿no? Menos 1 entre 1 sería, o sea, menos 1. Y el producto, como son tres soluciones, tres valores, entonces el producto cambia de signo a este entre 1. O sea, sería 3, ¿no? Menos 3 entre 1. Y eso vale 3. Entonces ya tengo estos. Ya tengo estos dos. Pero por otro lado, toda solución debe verificar las ecuaciones. Entonces, bueno, ya tengo el S y el P. A ver, lo dejo un segundito para que ustedes lo tengan ahí. Ya, listo, vamos con el siguiente. Entonces, como toda solución debe verificar la ecuación y x sub 0 y y sub 0 es una solución, entonces se debe cumplir esto. Si yo reemplazo x sub 0 aquí y y sub 0 aquí, me tiene que dar 2. O sea que esto vale 2. Ahí está. Eso vale 2. Y ya sabemos que S más P sería 2, ¿no? Esto sería 2. Y 2 más 2 pues me da 4. Así que la respuesta ahí sería 4. Alternativa C. Bien, dejamos para una capturita y nos vamos con el siguiente. A ver, siguiente ejercicio. 5. De un total de 29 alumnos del curso de variable compleja desaprobaron dicho curso el cuádruple de la solución de la ecuación. ¿Cuántos alumnos aprobaron dicho curso? Bueno, primero vamos a resolver entonces la ecuación, ¿ya? Pero si ustedes recuerdan, esto nosotros lo vimos en uno de los ejemplos, ¿no? Aquí podríamos factorizar el x a la 7 de la primera fila y luego factorizábamos un 5 de esta columna y un cuarto de esta columna, de modo que nos quedaba así, 20x a la 7 por todo este determinante. Eso vino en el ejemplo número 5. Ahora, ese determinante que está por aquí también lo calculamos en el ejemplo 4 por Vandermonde. Y eso nos salía 16. ¿Se acuerdan cuando restamos así, así y así? Y se multiplicó. Bien, ahí le aplicamos Vandermonde, así que eso valía 16, ¿verdad? Ahí está. Listo. Que sean los dejamos un segundito antes para que puedan tomar sus capturas. Listo. 20 por 16, 320, x a la séptima. Entonces ya tenemos la primera determinante calculada. Y la segunda también la calculamos, ¿no? La calculamos en el ejemplo de determinante de la matriz triangular, ¿no? ¿Se acuerdan que había que multiplicar aquí? Los elementos de la diagonal, ya, pues 64 por 4 por 10 son 2560 y por 10x a la cuarta, x a la cuarta.
Ya está. Borramos para que vean. Ese era el ejemplo número 6. Ya está. Bien, vamos a igualar A y B para resolver la ecuación. Como nos dice que x es diferente de 0, podemos simplificar aquí y nos quedaría, bueno, 2560 lo dividimos entre 320. Aquí x a la cuarta, me quedaría x al cubo, ¿no? Y bueno, al simplificar 2560 con 320, pues nos queda 8. Teniendo en cuenta que el número de estudiantes que desaprobó tiene que ser un número entero, pues, ¿no? Entonces, x a la 8 y x al cubo igual a 8 tiene soluciones que no son enteras, pero en este caso nos conviene la entera. Por lo tanto, x vale 2, ¿no? X vale 2. Entonces dice, ¿no? De un total de 29 alumnos del curso de variable compleja desaprobaron dicho curso el cuádruple de la solución de la ecuación. Ahí está. Eso es 2. Entonces, el cuádruple sería 8, ¿no? Ah, ya, los que se aprobaron fueron 8, entonces. Ahora eran 29 alumnos. ¿Cuántos aprobaron? Pues la diferencia, ¿no? 29 menos 8, que serían 21 alumnos. La respuesta es la alternativa B. Ahí está. Listo, vamos con el problema número 6. Luis tiene en su alcancía un total de 87 monedas de las denominaciones de 1 sol, 2 soles y 5 soles. Con el total del dinero compra 12 cuadernos de 8 soles y una mochila de 102 soles. Y aún le queda una cantidad de dinero equivalente a la quinta parte del dinero que tiene con las monedas de 1 sol. Además, se sabe que el cuádruple del número de monedas de 5 soles menos la cantidad de monedas de 2 soles excede en 23 al número de monedas de 1 sol. Determine la cantidad de monedas de 2 soles que tiene Luis. Veamos. Consideramos que X es la cantidad de monedas de 1 sol, Y la cantidad de monedas de 2 soles y Z la cantidad de monedas de 5 soles. Entonces, dice que en total tiene 87 monedas. Quiere decir que X más Y más Z debe ser 87, ¿no? Nos pide la cantidad de monedas que tiene Luis. Ya, o sea, tenemos que hallar Y. ¿Cuánto vale Y, no? Bien, la primera ecuación sería entonces esta, ¿no? Que la suma de las monedas es 87. X más Y más Z igual a 87. Dice, con el total de dinero, ajá, pero el total de dinero sería así, pues, ¿no? Si hay X monedas de 1 sol, ahí tengo X soles. Si hay Y monedas de 2 soles, ahí hay 2 Y soles. Y si hay Z monedas de 5 soles, ahí hay 5 Z soles. Entonces la suma sería la cantidad de dinero que hay. Es decir, X más 2Y más 5 Z sería el total de dinero que tiene. Pero según el problema, dice que con el total de dinero compra 12 cuadernos de 8 soles, o sea que gasta 12 por 8, ¿no? 12 por 8, más la mochila de 102 soles, y aún le queda, dice, o sea, más, el equivalente a la quinta parte del dinero que tiene con las monedas de 1 sol. Ya, pero el dinero que tiene con las monedas de 1 sol, aquí lo hemos puesto, ¿no? Serían X soles. La quinta parte sería X quintos. Es decir, 12 por 8 más 102 más X quintos. Ahí está. Eso sería 96 más 102 serían 198, ¿no? 198. Entonces, a ver, hacemos un breve cálculo, porque recuerden que el sistema tiene que mantener todas las variables de un solo lado. Entonces, si todo lo multiplicamos por 5, tendríamos 5x más 10y más 25z. Así, ¿no? Entonces este x lo paso a restar.
Y ahora sí tiene forma para que esté en el sistema, ¿no? Así. Entonces, toda esa ecuación, ojo, se va a transformar en esta. Así es, en la toma captura. Listo, ahí está. No, todavía no lo vamos a cambiar. El último dato faltaba, ¿no? Dice, además se sabe que el cuádruple del número de monedas de 5 soles, ya, 5 soles, recuerdan que era Z, menos la cantidad de monedas de 2 soles, esos serán Y, dice, excede en 23 al número de monedas de un sol. ¿Ya? Le restamos 23 y eso nos da la cantidad de monedas de un sol. Entonces, vamos ordenando todos nuestros datos, ¿ya? La última quedaría de esta manera. El X lo pasamos a restar, menos Y, más 4Z y el 23 al otro lado. Ahí está. Y la segunda se transforma en esta. Ahí está, la que hemos colocado por aquí. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos limpiando nuestra pantalla. Y ya tenemos el sistema. Vamos a llamarle entonces a este 1, a este 2 y a este 3. Y vamos a ir resolviendo. ¿Qué pasa si yo sumo 1 con 3? X y Y se van. Y me queda 4Z más Z, 5Z igual a 110. Por lo tanto, Z vale 22. Ahora yo no quiero Z, lo que yo quiero es Y, ¿no es cierto? Pero necesito ese valor para poder hallar el Y, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en 1 y en 2 ese 22. Aquí. Si yo reemplazo 22, entonces X más Y sería igual a 65. Ahí está, primera ecuación, vamos a dejarlo un minutito ahí. Y vamos a reemplazar aquí en 2 también. Entonces, si reemplazamos en 2, aquí 25 por 2, 50, 550 sería aquí. Vas a restar al 990 y son 440. Bien, ya tenemos un sistema que tiene dos variables y ahí podemos hallar el valor de Y. Bien, para eso entonces vamos a multiplicar por 4 la segunda ecuación y 5 vamos a restar, le vamos a restar 4, ¿no? Aquí sería 4x más 4y más igual, ¿no? Entonces, si restamos 4x menos x se va, 10y menos 4x sería 6y y 440 menos 260 son 180. Por lo tanto, y vale 30, que es lo que nos pedía el problema. Así que tiene 30 monedas de 2 soles. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos, si nos vamos con el último ejercicio, en esta oportunidad solamente hemos planteado 7 por el método de Gauss, que es bastante elaborado. Miren, aquí ya está aplicado, como dice el problema. Para resolver se aplicó el método de Gauss y nos dan las operaciones. ¿Ah? Entonces vamos a seguir las operaciones. Acá intercambió la fila 2 con la fila 1, que se ve claramente, ¿no? Esta es la fila 1, esta es la fila 2. Ahí está, se han intercambiado estos dos de posición. Luego dice la fila 2 menos 2 veces la fila 1. A eso lo vamos a aplicar aquí entonces, ¿no? Ahí está el intercambio de las filas. Ahora, la fila 2 menos la fila 1 sería multiplicar todo, menos 2 veces la fila 1, ¿no? Todo esto por 2 y lo sumamos acá. La primera y la última no cambian, ¿ah? A ver, sería por 2, 2 menos 2, 0. Por 2 aquí sería 4. 5 menos 4, 1. Por 2 aquí sería menos 2. Menos 4 menos 2. Corrección. Menos 4 menos 2 sería menos 2. Y acá por 2 sería 6. 5 menos 6 sería menos 1. Ahí está. Entonces este es el valor de m vale 1. N vale menos 2. Y p vale menos 1. Ahora, necesitamos hallar la solución. Entonces seguimos resolviendo. Para eso vamos a multiplicar por 3 la primera fila. Y a la fila 3 le vamos a restar 3 veces la fila 1, ¿no? Ahí está. Entonces sería así. A ver, por menos 3 más 3, 0. ¿No?
por menos 3 sería menos 6, más 2, menos 2. Por menos 3, aquí sería 3, más 2, 5. Por menos 3 sería menos 9, más 12, 3. Y ahora trabajamos solamente con estas dos, ¿no? Con las últimas dos. Para eso me conviene multiplicar la segunda fila por 2 y sumarlo a la tercera. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, la primera y la segunda siguen igual, por 2 más 0 sería 0, ¿no? Por 2 aquí sería 2 menos 2, 0. Por 2 sería menos 4 más 5, 1. Por 2 sería menos 2 más 3, 1. Y nuestro sistema equivalente sería el siguiente. Recuerden que aquí es X, Y, Z, Y, Z y Z. Y esto significa igual, pues, ¿no? Ahí está el sistema equivalente. Entonces ya vemos que de aquí sale 1, si aquí reemplazamos 1, menos 2, que pasa a sumar, sería y igual a 1. Igual a 1. Como y vale 1 y z vale 1, sería 2 menos 1, 1, que pasa a restar al 3 y x sería 2. Entonces ya tenemos x sub 0 vale 2, y sub 0 vale 1, z sub 0 vale 1. Reemplazamos aquí lo que nos pide el problema con los valores de m, n y p que ya habíamos calculado por aquí y listo. A ver, por aquí tenemos 2 menos 2 menos 1, eso es menos 1. Así que la respuesta sería la alternativa D. Bien, chicos, dejo la captura unos segunditos, ya estamos con el tiempo y pasamos a las claves de los ejercicios propuestos. Bien, chicos, un gusto siempre con ustedes. Hasta la próxima, cuídense. Nos vemos, hasta luego.